tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández en este programa Camino hacia la perfección del amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino, los caminos que nos llevan a Dios, ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso, en este programa siempre meditamos temas que nos vayan mostrando este camino que termina en Dios. Y como invitado especial tenemos al padre Humberto Casillas, al que saludamos. Buenos días, padre. Muy buenos días, sí. Aquí con todo gusto estoy con ustedes y que espero ser un instrumento para darles algún buen mensaje positivo y seguir adelante la vida cristiana, sí. Pues muy bien, estuvimos hablando con el padre Elías Morales en el último programa que tuvimos la semana pasada sobre ese universo espiritual al que no podremos accesar si no fuera por la revelación, ya que ahí los sentidos, vista, gusto, tacto, olfato, oído, y nuestra razón se ven limitados. Ahí no se puede experimentar lo que es inmaterial. El mundo de los espíritus no tiene pues materia, no es algo que pueden experimentar nuestros sentidos. Nuestra razón, en consecuencia, no tiene los elementos para hacer un juicio racional en el que puede ir analizando piezas que se ven o se experimentan. No puede relacionarlas porque no tiene el antecedente. Y finalmente, pues no puede hacer un concepto, no se puede formar una idea y hacer una síntesis si no tiene todos los elementos anteriores. Pero bueno, hay relación en auxilio del hombre. Y en lugar de la razón es la fe la que penetra todo este universo material. Qué bueno que estamos tratando este tema de los ángeles, seres espirituales y su constitución, su naturaleza. Y tiene esto muchas aplicaciones en la vida práctica porque ha habido una idea equivocada de los ángeles. Por ejemplo, dicen, ábrele la puerta a los ángeles que van a venir a tu casa. Pues los ángeles no necesitan que le abras la puerta. Si son espirituales, no están condicionados al espacio. Ellos pueden penetrar en cualquier lugar. Un espíritu no necesita puertas para que le abran y entrar. Mire qué importante que está aclarando esto. Y de ahí que al revisar la naturaleza nos vamos dando cuenta en forma racional, iluminados y llevados de la mano por la palabra de Dios, qué sí pueden hacer, qué no deben hacer y qué es una mentira cuando se refieren a ellos. Pero fíjese, padre, no abren una puerta material de una casa, pero sí están abriendo la puerta de la voluntad. El corazón. El corazón, cuando una persona le está diciendo a un ángel que desconoce y no a un ángel de Dios, porque a él no se le invita a pasar con elementos ya supersticiosos, el agua, dulces o oraciones extrañas. ¿Por qué no se acuerdan que cada uno tenemos un ángel de la guarda que anda siempre con nosotros? Así de sencillo, ¿eh? Y eso también nos lo dice la revelación. O sea que es lo que decíamos, no se puede accesar a ese universo si no es por la iluminación que Dios mismo da. Sabemos que nosotros mismos somos espirituales y por eso somos espíritu encarnado. Espíritu encarnado. Así es que tenemos una parte inmaterial que ya no muere, también esa parte inmortal que se llama el alma. Y ya que toca esto, padre, debe decirse que ni siquiera tiene imperio la muerte en forma absoluta, ni siquiera sobre el cuerpo, porque hemos de resucitar en el último día. Y por el poder de Dios que nos prometió ser inmortales. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré. Vida eterna. Y lo confesamos en el credo, que es la síntesis de toda la teología moral, dogmática, sacramentaria. Lo estamos confesando, que creemos en la resurrección de la carne. Así es. Se entona un himno muy hermoso. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cuando sacan
un cuerpo ya rumbo al cementerio, que por cierto, padre, cementerio viene del griego coementerio, que significa lugar de descanso, dormitorio. O sea que los muertos no están muertos, sino que duermen, descansan, pero ya se levantarán. En voz de trompeta nuestro Señor los convoque a la vida. Así es. Pues la revelación es entonces absolutamente necesaria para conocer el orden sobrenatural al que Dios se dignó elevarnos. Santo Tomás de Aquino dice, puesto que nos elevó al orden sobrenatural, era indispensable que nos manifestara ese orden. Dios, nuestro Señor, nos advierte que de los peligros que encierra querer conocer lo oculto por nosotros mismos. Eso en el Eclesiástico 22, 26, que si gusta, no sé si tengan... Bueno, hoy no traje la Biblia. Pues tomamos pero aquí la de cabina, se la doy. Sí, como un no. momento mientras les comentan un poco. Bien, pues esto de querer pretender conocer lo oculto fuera de Dios ya fue sancionado, castigado, por así decirlo, en la palabra de Dios. Dios estuvo disconforme y castigó a Saúl, que pretendió conocer el futuro, quería saber si iba a ganar la guerra o no, y fue a consultar a Samuel, que ya había muerto, ya había fallecido. Fue con una pitonisa. Y entonces Samuel le dice, ¿por qué perturbas mi descanso? Y luego ya le dijo que iba pues a ser castigado por haber acudido a ese medio de adivinación. Y el Señor decía en el Deuteronomio, a la tierra que vas a poseer no has de pues tomar las costumbres de esos pueblos, de ir a que les adivinen y a pasar su hijo por el fuego y todas esas cosas, porque a causa de esto yo los desalojo. El Señor reprueba las prácticas de adivinación. Aquí tenemos ya el control del ingeniero. Sí, en el Eclesiástico 3:22 al 26. Dice así: profundiza lo que se te ha mandado. No tienes necesidad alguna de conocer los misterios ocultos. Repito, no tienes necesidad alguna de conocer los misterios ocultos. No te canses resolviendo problemas inútiles. El saber que te ha sido entregado desborda lo que una persona puede comprender. Piensa que muchos se han extraviado por sus teorías, su seguridad mal fundada les falseó el raciocinio. El obstinado acabará en el fracaso, el que ama el peligro dejará en él la vida. El obstinado se verá colmado de pruebas, es pecador y acumula pecados y más pecados. No hay remedio para la miseria del orgullo, el mal ha echado raíces en él. Aquí tenemos muy claro cómo el Señor reprueba esa pretensión de conocer el futuro y lo oculto al margen de Dios, ¿sí? Entonces esto te extravía, te hace perder. Y dice muchas cosas más de las que necesitan se les han dado. Entonces, pues es evidente que todo esto que hemos estado viendo desde el programa pasado de la naturaleza de los ángeles, donde vimos en primer lugar que eran criaturas o seres creados, no dioses como algunas culturas lo pretenden que sean, sino solo seres creados, donde hay un creador y donde hay una criatura. Dijimos que son espíritus y en consecuencia, por ser espíritus, son incorpóreos. Dijimos que son inmortales, lo decía el padre Casillas hace un momento, tuvieron un principio más no un fin, que son asexuales, o sea, ellos no se reproducen, no tienen el sexo diverso. Por lo tanto, eso de incubos y sucubos, ¿se acuerda, ingeniero?
que se atribuye a ángeles malignos relaciones sexuales con seres humanos. Eso es... Bueno, lo que sucede es de que conocen las leyes de la naturaleza y las manejan, las manipulan. Pero no son asexuados, no tienen sexo. No tienen sexo. Pero pueden provocar, vamos diciendo, una agresión de ese tipo. No tienen materia y pueden ser vistos. Sin embargo, asumen una efigie manipulando o bien la naturaleza para manifestarse o imprimiendo imágenes intelectuales. Las sensaciones también de un ataque sexual lo harán, pero qué bien lo dice, no por sí mismos, porque son asexuales. Así es. No se reproducen vía el sexo como nosotros, que son inteligentes, pero por ser criaturas su conocimiento es limitado también. Que son poderosos, sí, pero con límites, porque nada más reciben el poder para cumplir la misión que les es encomendada. Que son incansables, esto es de incesante actividad, porque no tienen necesidad de reparar las energías perdidas. Es la gracia de Dios quien los... Por eso el dicho de que el demonio no duerme, y hay que estar siempre vigilando, siempre oración y vigilancia, Pues ya lo dice, anda como león rugiente, queriéndonos devorar. Y qué bueno que tengamos ojos guardianes que no duermen mientras nosotros dormimos, ¿verdad? Quiero aclarar al respecto esto de muchas personas al oír hablar de la acción del maligno, su naturaleza y sus posibilidades, luego empiezan a pensar que donde quiera los va a atacar y que todo lo que les está pasando es causa del maligno. Y andan asustados y pierden la paz. Eso no está bien, ¿eh? Yo he estado recalcando siempre en este programa, no debemos tener miedo, Dios está con nosotros, y no dar demasiada importancia al maligno. Sobre todo está el poder de Dios, la presencia de Dios que nos ama. Somos hijos de Dios, que nos demos cuenta de esto. Soy hijo de Dios y Dios me va a cuidar y no va a permitir que el maligno me destruya o que haga algo que yo no pueda soportar. El maligno está como un perro atado, y no te hace nada si tú no te le acercas. Sí, es inevitable hablar porque todo lo que hablamos es con fundamento en la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios. Es inevitable, y es más, Dios mismo es el que quiere revelarnos cómo es este universo espiritual al que no podemos accesar de otra forma, pero la cosa es que tanto se les ha hablado en negativo, Padre, que luego asocian por la asociación de ideas el mensaje que se les ha dado y lo asumen con temores, cuando la palabra de Dios lo que está haciendo es darte a conocer cómo es ese orden sobrenatural al que Dios se dignó elevarnos, para que no estemos en la oscuridad, sepamos qué relación tenemos con Él y cómo debemos entenderlo, porque de otra manera pues sería el llegar hasta el ocaso de nuestros días, hasta el final de nuestra vida, para apenas empezarnos a asomar a ese universo. Pues aquí, siguiendo con la secuencia... En detalle aquí que estaba viendo en unos apuntes que tiene el ingeniero, dice, los ángeles son resplandecientes. Eso dice en el capítulo 28, versículo 2-3 de San Mateo. Aquí lo tengo a la mano, dice que cuando un ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve, o sea, resplandecientes, hermosos. Es que están tomando o manifestando ese reflejo del Creador. ¿Se acuerdan la transfiguración de nuestro Señor? Así es. Cómo resplandecía y su ropa blanca. Como un espejo que no tiene luz propia, pero cuando ya la luz se proyecta sobre un espejo, el espejo adquiere una luz especial que no es de él, sino está reflejándola así los ángeles.
Están reflejando la gloria de Dios, que no es de ellos, participan de la gloria de Dios. Como todas las criaturas exhibimos alguna perfección, que es una forma de llegar al conocimiento de Dios por analogía. Esto es, tomando el grado de semejanza que hemos recibido de Él. Por eso dice la Escritura que el rostro invisible de Dios llegamos a conocerlo por medio de la naturaleza, por las perfecciones que éstas exhiben, o también quitando las cosas negativas que exhiben las criaturas hasta ir descubriendo ese rostro del Señor. Pues bien, también advertía el padre Elías, dice, ya que dicen que son resplandecientes, también dice la Escritura que el ángel caído se viste de luz. Entonces, pues hay que tener cuidado, no todo lo que relumbre es oro. O sea que el engañador disfraza muy bien lo negro de blanco y lo blanco de negro. Conoce muy bien, él mismo fue un ángel de luz, por eso conoce bien los caminos de la luz, y ahora, siendo padre de la mentira y del pecado... Se disfraza, ¿verdad? Se disfraza de luz, imita algunas obras de Dios, o sobre todo imita algunas manifestaciones de Dios, y por eso hay que estar muy cuidadoso. Los santos llegaron a entender esto y mediante la humildad alejaban al demonio cuando se quería presentar como ángel de luz, y en alguna ocasión hasta invitándolos al orgullo, a la soberbia, y ellos descubrieron que no era de Dios aquel mensaje y supieron discernir, ¿verdad? Sí. A este propósito, dice usted, la humildad es el antídoto, ciertamente, porque la soberbia fue el principio de todo pecado. Entonces, cuando el santo que tiene por fundamento la humildad, la manifiesta ante el demonio, este sabe que se está enfrentando ante alguien que lo va a derrotar, y su soberbia no tiene límite, ¿verdad? Prefiere retirarse de la lucha. Así es. Pues de las muchas perfecciones que hemos ido revisando, son resplandecientes, ya lo dijo, son santos, o sea, forman parte de la corte celestial. Sabemos que los santos habitan en el cielo y ellos forman la corte celestial con la que ha de venir a juzgar Jesucristo a los hombres, dice, rodeado de sus santos ángeles, que son buenos. Decía, no, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno. Sí, pero a medida que se participa en forma más cercana de la fuente que uno recibe, más toma de ella. Si yo me pongo más cerca de un foco, recibo más luz que el que esté más lejos de él. Y los ángeles que están cerca del que es bueno, pues exhiben esa perfección en mayor grado que los que estamos más lejos. Y ya van 2 o 3 recados que nos pasan de algo que se dijo no en este programa, sino en otro, pero que por estimar que puede ser competencia nuestra o que podemos hacer una aclaración con validez, nos están solicitando que la hagamos. Somos respetuosos lo que se dice en otros programas, pero toda vez pues que esto ya se manifiesta como una inquietud repetida. Dice aquí la señora Imelda Chávez de Paseo del Sol, que se dijo en un programa que la metafísica es excelente y que no se aclaró a qué metafísica se referían y que convenía que se hiciera esta aclaración. Bueno, pues qué bien lo dice la señora Imelda Chávez con perspicacia, porque lo que conoce el grueso de la gente, y estoy hablando en términos generales, pues por metafísica no es otra cosa sino una amalgama de corrientes ocultistas, esotéricas, que no tienden sino a quitar la divinidad de Jesucristo, poniéndolo pues al igual que Buda, que Krishna, que Mahoma, que Zaratustra y tantos otros iniciados que ellos dicen, poniendo a Cristo como un iniciado, donde le quitan su divinidad.
Si ese es el Cristo que nosotros creyéramos, pues entonces estamos perdidos, no ha habido redención y no tendremos pues seguridad de la vida eterna, de la que sí tenemos seguridad. Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad engendrado en el vientre de María la Virgen, el Dios que se hace hombre para salvar a la humanidad. Entonces, ya desde ahí, pues es una premisa equivocada la que toma la metafísica, que es conocida por los ocultistas con ese nombre, y además habla de la reencarnación, recordando que dice la Escritura, fue a los hombres dados morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio. O sea que una serie pues de corrientes contrarias a la fe, a la sana doctrina, y esa metafísica está reprobada. Pero hay una metafísica que se enseña en el seminario y que no es otra cosa que los discursos aristotélicos sobre el ser. Y eso sí es diferente a esta otra cosa mal conocida con el nombre de metafísica. ¿Y acaso, padre, allí es donde tiene que ver lo que decíamos hace rato? Que el ángel caído se disfraza de luz y maneja términos para confundir a las gentes. Así es una descomposición, una desviación de lo que sería la verdadera metafísica, el estudio del ser, la esencia, el ser, lo que es el ser y todas las propiedades de un ser. Entonces, en cambio, esta metafísica de la que habla el ingeniero es pues una corriente que está desviando el pensamiento cristiano y la idea de Dios y de Jesucristo. Yo no conozco así en detalles esa famosa metafísica, sí sé que no es buena. Sí, yo sí la conozco porque para tener que alertar a las gentes sobre pues este error, sí he tenido que conocer sus libros y sus errores para poderlos denunciar. Pues entonces no era de este programa, claro, pero como nos están pasando ya varias llamadas con esta inquietud, sentimos que era una obligación darle salida a esto. Continuando pues con lo que es nuestro tema, decíamos, ellos son buenos, son veloces, pues ¿con qué velocidad se mueven o qué nos dice la Escritura para respecto Sí, a eso? precisamente los ángeles son representados con alas, en ese sentido quiere decir que son veloces. Aquí en el libro de Daniel capítulo 9 versículos 20 y 21 nos dice: a la hora de la ofrenda de la tarde estaba todavía hablando y orando, confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel, suplicando a Yahvé mi Dios por su santa montaña. En esto llegó volando hasta mí Gabriel, o sea, el arcángel San Gabriel, al que había visto en visión al comienzo. Entonces se dice volando porque quiere decir llegó velozmente. Y es natural porque si los ángeles no tienen materia, pues pueden trasladarse, es una manera de decir, pueden estar presentes en algún lugar rápidamente. Y bueno, de todas maneras tenemos que decir, son limitados. Solamente Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo, omnipresente, sí. Pues sí, en cuanto que son obedientes, pues el Salmo 102, 103 dice que pues plasman la voluntad de Dios y están prestos a atenderla. Dice la Biblia, pues, están prontos a sus órdenes, ¿eh? Sí. Entonces son obedientes. Se entiende los ángeles buenos. Claro que sí. Pues en cuanto el número de los ángeles son millones de millones, dice la Escritura, miriadas. Sí, en Apocalipsis dice miriadas de miriadas, sí, quiere decir millones. Así es, son muy numerosos. Llega a decir Santo Tomás de Aquino que cuanto más perfecta es una criatura, pues más llega nuestro Señor a hacerla aparecer en el universo. En cuanto el número de que son millones de millones, cuando habla la Escritura que una tercera parte de las estrellas del cielo se fue en pos de Satanás, pues interpretando esto como que la tercera
parte de estos seres angelicales y de las criaturas también biológicas se fueron en pos del ángel caído, esto no nos debe intimidar ni preocupar, ya que hasta viéndolo matemáticamente, aritméticamente, las otras 2/3 partes están en sintonía del Señor y de todos los seres creados para servirles como consiervos, como siervos del Señor, como hermanos de un solo creador. Está buscando... Sí, un texto donde nos dice precisamente el número de los ángeles en el Salmo 68, versículo 18, dice: los carros de Dios son miles y miles, en ellos vino del Sinaí al santuario. Se refiere a los ángeles, miles y miles. Bueno, hay varios textos donde se puede comprobar que sí, la Sagrada Escritura habla de muchos ángeles. Pues ya diciendo miles y miles, pues debe interpretarse un sinnúmero pudiera ser, ¿verdad? Así es. Texto coloquial. Pues muy bien, en cuanto el tamaño que pueden asumir, bueno, pues qué bien se dice aquí asumir, ¿verdad? O sea, manifestarse con un tamaño, pues el que ellos quieran. De hecho, no tienen materia para manifestarse, pero sí pueden asumir una representación. Y esta, pues, va a terminar siendo la que ellos quieran, ¿verdad, padre? Así es. En el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 21 y versículos 16, habla de esto. Dice así: el ángel de Yahvé estaba junto a la era de Omán el Jebuseo. Alzando David los ojos, vio el ángel que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desenvainada en su mano extendida sobre Jerusalén. Estaba entre el cielo y la tierra, o sea, un enorme, gigantesco, ¿no? Así es. Bueno, y es que es eso, ¿verdad, padre? El no tener una representación real, o plasman una imagen intelectual para que sean vistos como ellos quieren ser vistos, o realmente manejan las leyes de la naturaleza para formarse una representación. O sea, también, por ejemplo, en el libro de los Números, capítulo 22, versículos 23 al 31, nos dice la burra, o sea, que, bueno, se habla de Balaam. Estalló la cólera de Dios contra Balaam cuando todavía estaba en camino. El ángel de Yahvé se paró en medio del camino para cerrarle el paso mientras venía en su burra acompañado de 2 sirvientes. La burra vio al ángel de Yahvé que le impedía el paso con su espada desenvainada en la mano derecha. La burra dio un rodeo por el campo y Balaam le pegó a la burra para hacerla volver al camino. Luego el ángel de Yahvé se fue a parar en un sendero abierto en medio de las parras, hacia un cerco a cada lado. La burra vio al ángel de Yahvé, pasó a rozar el muro, aplastando el pie de Balaam contra la cerca, y Balaam le pegó de nuevo. El ángel de Yahvé se fue a poner más adelante, se paró en un lugar tan estrecho que no se podía esquivar, ni a derecha ni a izquierda. Cuando la burra vio al ángel de Yahvé, se echó con Balaam a cuestas. Balaam, furioso, le pegó con su palo. Bueno, esta es una historia muy simpática de un profeta, ¿verdad?, que tiene problemas con su burrito, pero ahí está actuando Dios. Bueno, en esto, en muchas ocasiones en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios se presenta y también como un ángel, el ángel de Yahvé. Hay que distinguir cuando es un ángel o cuando es Yahvé mismo. Exacto. Sí. Los ángeles que se le presentaron a Abraham. Pero aquí en este pasaje de la burra de Balaam, se ve cómo la burra veía al ángel que le impedía continuar el camino, mientras que Balaam no, hasta que decidió el ángel manifestársele también a Balaam.
Entonces ahí es donde estamos nosotros diciendo, ellos se pueden manifestar para ser vistos selectivamente. O sea, nada más de determinadas personas, sí. Bien. También su presencia causa temor, o sea, es tan resplandeciente, tan lleno de autoridad, de majestad con la que Dios los ha revestido, que la presencia causa temor. Y aquí viene aquello que ya leía usted cuando rodó la piedra del sepulcro de nuestro Señor Jesucristo y se sentó, dice que cayeron aterrados. Así es. Como muertos, ¿verdad? Es un temor como que se impone la presencia, la magnificencia del ángel, que en algunas ocasiones decían será Dios, pero no, pues Dios es mucho más. Lo que sí quiere decir es que tienen una presencia imponente los ángeles. Sí, hemos dicho entre Dios, hablando de naturalezas, y la criatura, por la distancia es infinita. Todo lo que se refiere a Dios hay que elevarlo a la eminencia, esto es a lo infinito, mientras que la criatura siempre será finita. Se manifiestan en sueños. Recordar cómo a San José le avisaban que tomara a la Santísima Virgen sin prejuicios, porque el hijo que esperaba era obra del Espíritu Santo. O también cuando le dicen toma a la madre y al niño y vete a Egipto porque Herodes quiere matarlo. O sea, hemos vivido todos nosotros en más de alguna ocasión pues ya la experiencia y manifestación de un sueño venido de este tipo. Dice Santo Tomás de Aquino que los sueños tienen tres orígenes: uno que viene de Dios, uno que viene del demonio y uno que se origina en forma natural. Si nos indigestamos, pues vamos a tener pesadillas. Pero para distinguir cuál viene de quién, pues por sus frutos se conoce. Y en otro tiempo Dios hablaba en sueños, pero últimamente nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, dice San Juan de la Cruz. Ya no tenemos que esperar una revelación nueva, ya Dios lo ha dicho todo en su Hijo. Así es. Y sin embargo, bueno, pues ahí están todavía algunas revelaciones privadas a las que solo se les concederá la autoría moral de la persona que las proclama, ¿verdad? Y que no dice nada nuevo, no añade, ¿verdad? Sino simplemente explicitan o dan más entendimiento a lo ya revelado y recalcan alguna cosa que Dios quiere que hagamos. De ahí que la Iglesia inclusive no promueva, si bien no inhibe y ha dejado en libertad la interpretación de ellas, sí advierte que no agregan, como usted acaba de decir, nada nuevo, ¿verdad? Asumen formas humanas, pues recordemos ahí al arcángel Rafael, decía a Yahvé mismo manifestándose como aquellos tres jóvenes, a Abraham. Y aquí también la Escritura prohíbe la adoración a los ángeles, en Colosenses 2:18, por ejemplo, en Apocalipsis 19:10 y en Tobías 12:16, 17. Tres conceptos: la cría, adoración, esa solo a Dios; dulía, esa se le puede dar a los ángeles, a los santos; la hiperdulía, solo a la Santísima Virgen, la máxima veneración; la protodulía, a San José; y después la dulía a todos los santos y ángeles. Entonces, los ángeles quedan en la dulía, de ninguna manera en la adoración que solo a Dios se le debe dar. Dice en Colosenses 2:18, no se dejen impresionar por esos que vienen con una religión de temor o con liturgias angélicas. En realidad solo hacen caso de sus propias visiones y se inflan con sus propios pensamientos, en vez de mantenerse en contacto estrecho con aquel que es la cabeza. Él mantiene la unidad del cuerpo entero por un conjunto de nervios y ligamentos y le da firmeza haciéndolo crecer según Dios. Aquí San Pablo habla de prohibiciones inútiles
Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, etcétera. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Bueno. Más claro, ni el agua para... ahí ya la misma escritura nos habla ya de los ángeles que pecaron, ¿verdad? De cómo se hizo esa rebelión y habiendo sido creados como ángeles de luz, cómo terminan como ángeles de oscuridad o ángeles malos. De que tienen un nombre, lo tienen, pues a veces se manifiestan con la misión o con la agresión, en el caso de los ángeles caídos, que están realizando. Dicen legión, o a veces hablaban de Asmodeo, a veces Belcebú, pues, y los ángeles en sintonía del Señor, pues los crees arcángeles, San Rafael, San Miguel y San Gabriel, y con esa salvedad, la Iglesia y la Escritura no están mencionando constantemente los nombres de los ángeles, prueba de que si Dios hubiera querido que estos fueran mencionados uno por uno, pues nos hubiera dejado esa referencia, cosa que no ocurrió así, no ocurre así. Lo que significa pues que cuando están pidiendo en forma supersticiosa, con velas de color, con oraciones supersticiosas, con baldes de agua y con muchas cosas más, los nombres de los ángeles, a los que van a oír son a los ángeles caídos, no a los que están en sintonía del Precisamente Señor. en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice: entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Sus ángeles, los que fueron malos, pues, que se rebelaron juntamente con Luzbel, fueron arrojados. Y oí entonces una fuerte voz que decía: por fin ha llegado la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios. Este es un mensaje muy bonito de fortaleza, de esperanza que quiere dar el Apocalipsis, que al final todo se va a aclarar y va a vencer Dios totalmente el mal, a los ángeles malos, y el pecado mismo será erradicado. Los pecadores que no se arrepientan pues serán separados para siempre. Este es el triunfo al que nos debe animar seguir adelante como peregrinos. ¿Hay algunas comunicaciones ya, ingeniero? Ya, si gusta, vamos viéndolas. Aquí viene una que nos da alegría, y esto aclara muy bien algo que dijimos hace rato, y también al auditorio en cuanto que hay que oír en texto y en contexto. Dice la señora Marta López de Loma Bonita, ¿no? Que programa hablaron de metafísica. Dice, pero el señor Baltasar aclaró que parece que él habló, que hablaba de Aristóteles. Bueno, pues entonces, quien no lo entendió fue quien lo escuchó, ¿verdad? Sí, no hablaba de la metafísica esotérica, sino de la aristotélica, que sí es correcta. Eso sí, así es. ¿Verdad? Entonces queda debidamente aclarado. Olga Hernández de Jardines Alcalde pregunta: hay una persona que visita al Santísimo, pero a la vez visita a muchos que leen la mano. Pues está prendiendo una vela a Dios y otra al diablo, como dice el dicho. Sí. Entonces tenga cuidado, pues, que no andar aquí y allá. Es un fenómeno espiritual que se ve hoy, lo que se llama sincretismo religioso, tomar una de aquí y de allá, y pues andamos despistados. Ojalá que sí encuentre la paz en la verdad que nos da Jesús, en su iglesia, en sus sacramentos, en la Biblia, bien entendida, y no andar pues con otras alternativas. Rosy Cela de Lomas del Paraíso dice: pregunta, me llevaron a hacer una limpia y me cruzaron, ¿qué debo hacer? Debe pedir pues protección y renunciar a todo esto,
y pedir que el Señor lo libere si tuviera algún daño, sí. Y le conjuren esa consagración, ¿verdad? Sí, de claro. la cruzada. Sí, es. María Guadalupe González de las Juntas, el programa está muy bueno, le ha quitado la venda de los ojos, fue con una persona que le hizo caminar en forma de cruz 3 veces y la pasó con hierbas quemadas. Pues es una superstición, una magia, ¿verdad? Sí. Sí, y dijo que si no iba, su hija se moría. Está muy hasta tranquila. amenazas, sí, no, que no tenga miedo y que ya no vaya a esas prácticas. La señora Guadalupe Álvarez Zamora del auditorio pregunta si el Reiki es correcto estudiarlo o no. No, ya se ha dicho, es que no. más que una ciencia, una iniciación ocultista donde con menciones a demonios se van adquiriendo poderes. Pues estamos llegando al final del programa. ¿Algún mensaje siempre en positivo, verdad? Para que se entienda la intención de estos programas, que no es hablar del diablo como alguien pudiera interpretar, sino hablar desde el ángulo como debe ser visto, sin el temor y sí con el mensaje de Cristo. Terminamos diciendo siempre, no teman que Él ya vino y venció. Dios es admirable en sus ángeles, en sus criaturas, y pues debemos admirar la obra de Dios hermosa en los ángeles buenos. Un pensamiento del día de hoy es, la Iglesia celebra a San Luis, rey de Francia. Él da unas recomendaciones. Hijo amado, le dice a su hijo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible. Debes guardarte de todo aquello que sabes agrada a Dios, esto es, de todo pecado mortal, de tal manera que has de estar dispuesto a sufrir toda clase de martirios antes que cometer un pecado mortal. Esto decía San Luis, rey de Francia. Además, si el Señor permite que te aflija algunas atribulaciones, debes soportarlas generosamente y con acción de gracias, pensando que es para tu bien y que es posible que las hayas merecido. Y si el Señor te concede prosperidad, debes darle gracias con humildad y vigilar que no sea en detrimento tuyo, por vanagloria o por cualquier otro motivo, porque los dones de Dios no han de ser causa de que lo ofendas. Es alguno de los pensamientos de este santo rey de Francia. Pues un muy buen final de programa, un gran mensaje y pues... Que el Señor bendiga sus trabajos, su familia y a todos los que nos escuchan y siga bendiciendo esta estación. Le voy a dar la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted. Pues muchas gracias y como siempre, yo me despido agradeciendo a Dios por el don de la vida, a ustedes por habernos sintonizado y ánimo, no tengan miedo. Dice Cristo, yo ya vine y vencí, únanse al fuerte.